los capos del tango. Hoy Francisco Canaro. En la década del 20, Canaro, Roberto Firpo y Francisco Lomuto eran las tres orquestas más famosas de Buenos Aires. La casa grabadora Max Glucksmann, propietaria de los discos Nacional Odeón, vendía cada vez mayor cantidad de placas de tango. Es el rey del disco, ¿no? En la Argentina nadie grabó más que él. Y en el extranjero no sé si habrá habido otro caso de músico que haya realizado tal cantidad de grabaciones. Canaro yo creo que fue la primera orquesta grande, con 5 bandoneones, 5 violines, piano, también tenía batería, trompeta y esas cosas. Fue la primera orquesta. Echa amigos nomás, échame y llena hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ver. Es la última farra de mi vida, muchachos que se van. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar. Hay un año, creo que es el año 28, por esa época, en el que el promedio da una versión por día. Yo los estuve contando, sí, son como 360 y tantos tangos grabados en un año. Y las grabaciones usted sabe cómo eran antes no es como se hace ahora, que se lleva una cosa ensayada y todo eso. Antes ponían la música en el atril, la ensayábamos ahí en la sala de grabación, la repasábamos unas cuantas veces y ya se grababa. Siempre estuvo pensando en cambiar, en enriquecer, ya sea con la canción que le agrega el cantor a la orquesta, con algunos nuevos timbres sonoros, con la inclusión de las orquestas en las comedias musicales, en la orquesta típica en el cine, el quinteto Pirincho como formación paralela a su orquesta, cuando él descubre que dado el cambio que había tenido el tango, tal vez la orquesta que se usaba en ese momento no se adaptaba como él quería para hacer también un tango bailable con el repertorio de la Guardia Vieja. El quinteto Pirincho él lo había formado en el año 1916, el primero, con Polito de bandoneón, Martínez de piano, creo que se llamaba Rodolfi, el segundo violín, él de violín, y de contrabajo estaba Leopoldo Thompson. Si va siguiendo la evolución sonora de su obra, no encontrás cortes bruscos. Métele, viejo y peludo, que esto está muy macanudo. El estilo que hacía el quinteto y era un poco parrilla, te das cuenta, porque ahí no había orquestaciones. Después sí se empezó a hacer orquestaciones, después del 40 y pico, cuando
Empezamos que llevaba yo, alguna cuando estuvo Sabino, sí, hacíamos orquestaciones, y yo también. Ya vendrán tiempos mejores, no te aflijas, Catalina. ¿Cuándo? Cuando no haya un cobrador. Canaro para los bailes de carnaval formaba orquestas grandes, agregaba músicos. No todos eran músicos y tocaban, agregaba también, ¿cómo le llamaban? Bueno, gente que no tocaba, no me acuerdo, tenía un nombre, se le decía un nombre. Así, abría el bandoneón y lo cerraba, pero no, sin sonido. Para impresionar al público. Él anunciaba 20 bandoneones o 30 bandoneones, y de los 30 bandoneones 10 tocaban, los otros eran gente que no tocaba el bandoneón. Nadie pudo superar a Canaro, los pasó a todos, ¿no? A todos los directores, hasta la década del 40, hasta unos años antes, hasta la irrupción de D'Arienzo, de esa nueva forma, pero durante todos esos años fue rey. Y además en la década del 20 no solo afianza su orquesta y logra ser reconocido en su país, sino también en el extranjero, con sus viajes a Francia y a los Estados Unidos. Y no solo él, sino que va a Francia y no deja de tocar acá, deja una orquesta acá y forma otra para ir a Francia. Lo contratan para ir a Estados Unidos, forma otra, o sea que en un momento había 3 orquestas Canaro, una en Buenos Aires, otra en París y otra en Nueva York, actuando simultáneamente. Es más amargo al despertar, cuanto más tierno fue el amor del sueño. Sin duda, Charlo fue el cantor más identificado con la orquesta de los años 20 y 30. Pero también en esa época estuvieron Roberto Maida, Ernesto Famá y Francisco Amor. Yo quisiera soñar y dormir de una vez para no despertar. Canaro es el primer director, él lo cuenta en su libro, que agrega el cantor. Hasta ese momento las orquestas trabajaban sin cantor y no como luego era habitual que tenían 1 o 2 cantores las orquestas. Entonces a Canaro se le ocurre agregar un cantor cantando un fragmento de la letra, lo que se llamaba el estribillo, que no era sino la segunda parte del tango. Generalmente esa era la parte que se cantaba. Una estrella que cayó del firmamento, hecha carne por milagro de la vida. El momento en que mi alma está herida, con sus luces mi destino ilumina. Hoy no siento ya el dolor de mis heridas, todo es alegría, un canto al amor. Cuando el corazón nos habla del amor, revive la fe, florece la ilusión. Cuando el corazón recuerda a una mujer, la vida es gozar y el vivir querer. Canaro trabajó con cantores destacadísimos. El que estuvo más asociado a la primera etapa fue Charlo, evidentemente, que grabó una cantidad increíble con Francisco Canaro, ya sea como estribillista de su orquesta o a veces acompañado por la orquesta de Canaro. Y la figura femenina de Ada Falcón, que no grabó tanto como Charlo, pero era habitual que estuviera en su orquesta. Otros cantores, hubo algunos de espacio fugaz, pero entre los que se quedaron mucho y que hicieron época con Canaro, después de Charlo habría que nombrar a Ernesto Famá y luego a Roberto Maida y a Francisco Amor. Cuando entré estaba Ernesto Famá y Francisco Amor. Francisco Amor, cuando cantaba Bajo el cielo azul, era una cosa impresionante, porque cuando estuvimos en Montevideo más de un mes, las cazueleras,
cuando él cantaba Bajo el cielo azul, el escenario no podía caminar porque estaba totalmente cubierto de flores, ramos de flores y flores y flores y flores. Nunca yo vi una cosa en mi vida que el homenaje y cómo lo recibían a Francisco Amor. Cuando abría los brazos así bajo el cielo azul, se comía a todo el mundo. Bajo el cielo azul de mi montaña, allá en la falda acurrucada, una taperita nacarada, plena de luz, plena de sol, plena de fe y amor. En los años 40, 4 voces representaron el estilo canaro y grabaron varias placas con la orquesta. Eduardo Adrián, Carlos Roldán, Guillermo Coral, seudónimo del actor Guillermo Rico, y Alberto Arenas. Boca que ya no ríe, está riendo otra vez y vuelve todo el pasado que nunca podrá volver. Me dijo, mire, lo que voy a cambiar es el apellido porque está muy identificado con lo cómico y mi orquesta es seria. Bueno, sí, yo con tal El sueño del pibe a los 23 años, no, 24 años, cantar con Francisco Canaro, una de las primeras figuras del tango. Pero cualquier apellido me venía bien, creía, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. En el rancho no nacen las flores, ni se ve la guitarra colgada, ya no escucha la verde enramada, el idilio campero de ayer. Me dijo, ya lo tengo, Guillermo Barragán. Yo, con todo el respeto que me merece el apellido Barragán, contra el cual no tengo nada, puse una cara de Barragán y él la advirtió enseguida, me dijo, no le gusta. Digo, no, ¿sabe qué, maestro? Lo veo como para un cantor campero, la voz de la tierra, Guillermo Barragán. No importa, yo mañana le busco otro. Y al otro día vino y me dijo, ya tengo, Guillermo Peñaflor. No estaba el vino, pero ya olía vino. Así que yo debuté y no sabía cómo me iba a llamar. En la continuidad vi Guillermo Coral, dije, este tengo que ser yo. Y fui durante 1 año y medio, largo, fui Guillermo Coral. Ay, que aclarar, porque aclarando le vas pasando. Hay que aclarar y no olvidar que habiendo bulto queda menos claridad. Hay que aclarar y procurar que a río revuelto no vayas muerto. Hay que aclarar y coge más, en cuenta clara viejo se va la mitad, aclarar. Los capos del tango.